Buenas tardes, hermanas y hermanos. Bueno, para hoy vamos a hablar de lo que es la constitución centenaria, no solamente del hombre, sino de este universo, de esta región del mundo en el cual nosotros vivimos. Entonces, vamos a ver cómo por ahora para nosotros todo es centenario. Digo por ahora, porque si bien el 7 es el número que rige nuestra evolución fundamentalmente, pues a nivel cósmico y a nivel de otros galaxias, otros mundos, puede ser el 5, puede ser el 10. El 10, digámoslo así, es para sistemas muy evolucionados. Por ahora, nosotros somos regidos por un sistema septenario. Vamos a mirarlo a nivel, digámoslo, macrocósmico. Por ejemplo, nosotros hablamos de 7 grandes periodos. Recordemos cuáles son esos 7 grandes periodos. El periodo de Saturno, el periodo solar, el periodo lunar. Actualmente estamos en el periodo terrestre. Sigue el periodo de Júpiter, el periodo de Venus y el periodo de Vulcano. Estos son los 7 grandes periodos de nuestra evolución. 7 grandes periodos. Recordemos que estos 7 grandes periodos, cada uno, tomémoslo acá aparte, tiene 7 globos. Eso que llamamos globos son, digámoslo así, estados de la conciencia o de la materia por la cual hemos pasado nosotros, para que no nos imaginemos pues como globos físicos o como planetas en sí, no, son estados de conciencia. Entonces, digamos que cada periodo tiene 7 globos, del globo A al globo G, correcto, del globo A al globo G. Entonces ahí nuevamente tenemos el número 7, que nosotros debemos de dar 7 revoluciones a través de estos 7 globos dentro de un periodo. Entonces, digamos, dentro del periodo de Saturno se dan 7 revoluciones en torno a esos 7 globos. Luego pasamos al periodo solar. En el periodo solar hacemos lo mismo. Tenemos 7 grandes globos y hay que dar 7 rondas, 7 revoluciones a través de esos 7 grandes globos. Entonces tenemos nuevamente el número 7. Luego vemos, por ejemplo, ya en el periodo terrestre, que tenemos 7 grandes razas raíces. 7 razas raíces. La primera raza raíz, que pues prácticamente no se debería considerar como una raza porque no teníamos los vehículos físicos que tenemos hoy, es la época polar, correcto, una época polar. Luego siguió la época hiperbórea, la lemúrica, luego la raza atlante. Solamente a finales de la época lemúrica ya se empieza a hablar de la humanidad como razas. Entonces tenemos solo una raza al final de la lemúrica. 7 razas, grandes razas raíces en la raza aria, en la atlante. Y cada raza raíz produce, recordemos, 7 subrazas. Entonces miremos ese número 7 cómo se viene repitiendo. Entonces, una raza raíz de la época hiperbórea, lemúrica. 7 razas raíces de la época atlante. Debemos de tener 7 razas raíces en la época aria. Apenas vamos en la 5ª raza raíz. Faltan 2 razas raíces. Y tendremos una raza raíz en el periodo de Júpiter. Ahí ya no volvemos a hablar de razas, porque se supone que la humanidad hemos alcanzado un altísimo grado de conciencia donde ya no vamos a denominarnos razas, sino que vamos a ser una colectividad, la colectividad humana, la 5ª jerarquía del planeta. Ya no nos vamos a distinguir por razas. Entonces, esas razas
solamente van a ser hasta principios del periodo de Júpiter. Pero igual, cada gran periodo de estos debería tener 7 razas raíces y cada raza raíz tener 7 subrazas. Entonces miremos ese número 7, cómo se viene repitiendo continuamente en estos estados. Vamos a mirar ya, digamos a nivel microcósmico en nosotros, cómo también, vamos a hacer otra comparación a nivel de lo que son los mundos. Nos vamos a dar cuenta que también nos hablan, el esoterismo, de 7 mundos. El primero, en el cual evolucionamos generalmente nosotros, es el mundo físico. Correcto. Recordemos que ese mundo físico tiene 2 regiones. Región química y región etérica. Pero es un solo mundo. Mundo físico. El segundo mundo es el mundo del deseo o astral que llaman. Correcto. Tercer mundo es el mundo del pensamiento. El cuarto mundo es el mundo del espíritu de vida humano. Parece que comparte el punto del espíritu humano con la parte del pensamiento abstracto. Abstracto, sí. Por eso sí. Correcto. Entonces tenemos el mundo, el quinto es el mundo del espíritu de vida. El sexto mundo es el mundo del espíritu divino. Acá debemos de organizar lo que es el mundo del espíritu humano, porque es que el espíritu humano está en la región del pensamiento abstracto. Entonces, por eso algunos autores, cuando hablan del pensamiento, lo dividen en 2, pensamientos concreto y abstracto. El abstracto, en ese normalmente colocan el mundo del espíritu humano. Vamos a ver por qué después del espíritu divino sigue el mundo de los espíritus virginales. Te nos daría 8, mundo de los espíritus virginales. Y luego sigue el mundo de Dios. O sea, que en el mundo del pensamiento está el mundo del espíritu humano. Cuando nosotros hacemos las divisiones en 2 grandes regiones, entonces tenemos acá que el cuarto es el mundo del espíritu de vida, que el quinto es el mundo del espíritu divino, el sexto es el mundo de los espíritus virginales y el séptimo es el mundo de Dios. Correcto. Entonces, acá, cuando nosotros hablamos del mundo del pensamiento, recordemos también que él tiene 2 grandes regiones, pensamiento concreto y pensamiento abstracto. Muchos autores colocan el espíritu humano en la región del pensamiento abstracto. Correcto. Entonces aquí tenemos los 7 mundos. Mundo físico, 1, segundo el mundo del deseo, tercero el mundo del pensamiento, cuarto mundo del espíritu de vida, quinto el mundo del espíritu divino, sexto el mundo de los espíritus virginales y séptimo el mundo de Dios. Entonces miremos cómo se repite también nuevamente el número 7. Ahora vamos a ver que dentro de cada plano de estos, ese 7 se va a continuar repitiendo. ¿Cómo? En el mundo físico tenemos también una división septenaria. ¿Qué división septenaria? Tenemos en la región química, en la región etérica, nosotros tenemos 7 éteres.
De esos 7 éteres, 5, digámoslo así, son más conocidos, con ellos trabajamos en una forma más continua, y de los otros 2 de pronto se habla poco, porque no los hemos actualizado. ¿Cuáles son esos éteres? Recordémoslo. Éter químico, éter de vida, éter luminoso, éter reflector. Hasta acá llevamos los 4 éteres principales con los cuales nosotros evolucionamos. Recordemos que en cada gran periodo nosotros venimos actualizando estos éteres de la naturaleza y que cada éter de estos cumple una función en nuestro cuerpo. Recordemos que el éter químico tiene que ver con lo que es la asimilación y la desasimilación de los alimentos. El éter de vida tiene que ver con lo que es la gestación y la generación de los seres en los diferentes reinos, con la procreación. El éter luminoso tiene que ver con lo que es la circulación en nosotros, la sangre, y en los vegetales tiene que ver con lo que es la savia de las plantas. Eso es el éter luminoso. El éter reflector tiene que ver con lo que es el pensamiento y la memoria en nosotros, el recuerdo. Eso es una función ya característica básicamente del ser humano, aunque en los animales ellos ya poseen un recuerdo y poseen una memoria. No es una memoria a muy largo plazo, pero sí es una memoria, digámoslo, considerable. A mí me llama mucho la atención con un perrito que nosotros cuidamos ocasionalmente en la casa, y a ese perrito hace por ahí unos 2 años, un gato se entró a la casa de él y lo cogió dormidito y le rayó por aquí un poquito la córnea de un ojo. Y ese perro, hasta ese momento, él no tenía antipatía por los gatos. Él veía un gato y él era tranquilo. Pero en ese momento, él se volvió muy agresivo con los gatos. Y él reconoce al gato que le rayó el ojo. Y donde lo ve se encrespa y, mejor dicho, se quiere morir de la rabia cuando ve a ese gato. Y él recuerda que ese gato lo rayó. O sea, y tienen memoria y en muchas cosas. Entonces los animales ya recuerdan y están empezando a ser conscientes de ese éter reflector. Ahora, el quinto éter es el éter en sí. Éter en sí, que recibe el nombre a nivel pues, de los orientales, lo llaman el akasa. ¿Qué es el akasa? Es la indiferenciación del éter, o es la sustancia primordial o materia prima de donde se van a derivar los diferentes éteres de la naturaleza. Eso es el akasa, es cuando el éter está como una sola unidad y no se ha diferenciado para los planos inferiores. Luego tenemos el sexto éter, que es el Anupadaka, y el divino Adi. Lo llaman el divino Adi porque es un éter muy avanzado. Prácticamente casi que nosotros no trabajamos con ese tipo de éter. Pasan muchas veces desapercibidos para nosotros porque nuestro grado conscientivo hace que nosotros no logremos asimilar esos éteres, que no logramos concientizarlos. Esos éteres los concientizaremos en posteriores evoluciones. Por ahora hemos logrado actualizar hasta el cuarto éter, que es el reflector, y estamos en proceso. Los seres humanos, cuando culmine este periodo terrestre, de actualizar y ser conscientes de lo que es el éter en sí, o sea, lo que es el akasa. Entonces tenemos 7 éteres fundamentales, responsables, digámoslo así, de la vida en lo que es el mundo físico. Correcto. Vamos a ver que en el mundo del deseo también tenemos una constitución septenaria. Tenemos 3 regiones inferiores, una región neutral,
y 3 regiones superiores del plano astral. 3 regiones inferiores. Esas 3 regiones inferiores del mundo del deseo, del plano astral, son los que las religiones han denominado infiernos y purgatorios, porque son las regiones inferiores de los deseos más groseros, más bruscos de todos los seres humanos. Entonces, tiene que ver estas regiones inferiores del plano astral, tiene que ver con lo que son las regiones donde está la lujuria, digámoslo así, en sus estados más denigrantes, más degradantes. La lujuria tiene que ver con el asesinato, tiene que ver con el odio, tiene que ver con todas esas pasiones humanas nuestras. Lo que las religiones han denominado regiones inferiores o purgatorios o infiernos. Esos son los 3 planos inferiores del mundo del deseo, donde nosotros satisfacemos nuestros deseos más materiales, la misma comida, lo que ha denominado la Iglesia, denominan los 7 pecados capitales. Luego tenemos una región neutral, es una región que llaman donde se manejan 2 fuerzas que son complementarias, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. ¿Por qué se dice que es una región neutral? Porque muchas veces allí en esta región se alcanza un equilibrio entre nuestros deseos inferiores y ya algunos deseos superiores nuestros, como el deseo de servir o de estudiar o de ser una mejor persona o un mejor hijo, un mejor padre. Entonces se empiezan a contrabalancear esas 2 fuerzas. Unas quiere atraernos, digamos, hacia la satisfacción netamente emocional e instintiva, y otra fuerza quiere ya llevarnos hacia una vida más espiritual, más plena. Entonces se denomina una región neutral por el equilibrio que hay entre esas 2 fuerzas, atracción y repulsión. La ciencia los denomina fuerza centrífuga y fuerza centrípeta, que son esas 2 mismas fuerzas. Luego tenemos 3 regiones superiores del mundo del deseo, que corresponden a lo que es el sonido, el color y la luz, pero en unos niveles, si bien muy avanzados para nosotros, en otros planos también vamos a encontrar ese mismo sonido, color y luz, pero en una forma muchísimo más potente, más vibratoria. Esas 3 regiones superiores del mundo del deseo es donde nosotros, digámoslo así, podremos ver realizados nuestros deseos más espirituales, más puros y más bonitos que tenemos cuando estamos encarnados. Allí podemos ver realizado, digamos, el deseo de ser un discípulo, o de ser un iniciado, o de servir a la humanidad, o de ser un gran músico, un gran futbolista, un gran poeta. Lo que nosotros queramos ver en esas regiones superiores del mundo del deseo se pueden ver reflejadas. Ahora, si bien muchísimas personas y autores prestan mucha importancia a la región del mundo del deseo, los grandes adeptos no recomiendan que los discípulos trabajen mucho en el plano astral. ¿Por qué? Porque ellos lo denominan el mundo de la ilusión. Y si bien es cierto que podemos ver realizados algunos sueños nuestros en esos planos, son sueños proporcionados por nosotros mismos. Entonces podemos perder muchísimo tiempo allí en esos sueños y en esas visiones que realmente nosotros mismos los estamos proyectando, y estancarse un poco en nuestra evolución. Por eso los grandes maestros recomiendan que el discípulo más bien aprenda a trabajar en los planos mentales, porque el plano astral, así sea en sus regiones superiores, se denomina el mundo de la ilusión y el mundo de Maya. Entonces, que nosotros aprendamos poco a poco a restarle tanta importancia al plano astral y darle esa importancia a los planos mentales, que son los planos superiores. Entonces, este mundo del deseo, vemos que también tiene 7 grandes regiones. Ahora, el mundo del pensamiento, si bien se divide en 2, también parecido al mundo del deseo,
tiene dos grandes regiones y una región, digamos la inferior, entre comillas, que es la región del pensamiento concreto, donde tiene tres subdivisiones. Una región central o neutral y tiene tres regiones superiores. El mundo del pensamiento. Esas tres regiones inferiores del pensamiento son las que tienen que ver en nosotros con lo que es el intelectualismo. Tiene que ver en nosotros con lo que son, digamos, la vida cotidiana, el hogar, la familia, los gastos, el mercado, la plata para el arriendo. Tiene que ver con lo que es ciertos forma general nuestra de pensar. Si somos personas positivas, optimistas, o si somos personas negativas, deprimidas, con una serie de cuestiones. Todo eso está dentro de esa región del pensamiento concreto. El pensamiento concreto es aquella función de la mente que nosotros utilizamos para nuestro entorno, digamos lo familiar, mundano, lo que tiene que ver con todas lo que son funciones básicamente cerebrales, conocimiento, intelecto, los conceptos que nosotros tenemos, lo que nosotros leemos por allí, cuando vemos televisión, cuando leemos la prensa, cuando vemos los partidos, la opinión que tenemos acerca de nuestro país o de la política. Todas esas cosas nosotros las movemos con la región del pensamiento concreto, que tiene tres subdivisiones. Correcto. Vamos a ver que hay una región neutral que se llama de indiferencia. Ojo, neutral o de indiferencia. Allí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque es muy importante ese término indiferencia. Existe una indiferencia que es por inconsciencia, que es aquella que no me importa, no me interesa nada, entonces a un carro lo atropelló un perro, un carro atropelló un perro, o la señora se cayó, o pasó algo, y uno dice, no me importa, yo estoy en lo mío, de malas, y eso no me interesa. Ah, que atracaron a fulanito, eso no me interesa. Eso es una indiferencia insensible e inconsciente, indolente hacia las demás personas, hacia el sufrimiento de los demás, hacia el sufrimiento de los animalitos, hacia los daños que se le hacen a la naturaleza. Ese tipo de indiferencia, digámoslo así, es negativa y es nefasta para nosotros. Pero existe otro tipo de indiferencia que es la divina indiferencia, absolutamente contraria a la otra. La divina indiferencia se da por un altísimo grado de conciencia y un altísimo grado de amor hacia los demás seres. ¿En qué consiste? En que cuando un ser ha alcanzado cierta altitud espiritual y cierto grado conscientivo, pues su grado conscientivo lo lleva a saber que todas las cosas que ocurren en el mundo es por ley kármica, es por merecimiento, es porque son pruebas, obstáculos que a la larga van a hacer que las personas se vuelvan más fuertes, que las personas se vuelvan más autoconscientes y que crezcan espiritualmente. Entonces esa divina indiferencia no les permite a ellos involucrarse ni inmiscuirse en cosas mundanas, en cosas materiales como las de nosotros. La divina indiferencia respeta el libre albedrío de las personas, ayuda cuando puede ayudar y cuando es el momento oportuno de ayudar, pero cuando no, esa divina indiferencia lo lleva a decir no debo de ayudar, no me debo de mezclar porque es que este es asunto de esta persona, asunto de la familia, o es un karma mundial o un karma familiar, entonces yo aquí no debo de intervenir, pero lo hacen por una profunda conciencia. Ese es el trabajo que hace la jerarquía y que hacen los maestros para la raza humana.
nos ayudan muchísimo, son unos padres amorosos, pero no pueden cargar con nuestras responsabilidades y con todos nuestros problemas. Esa divina indiferencia entonces es practicada por seres muy elevados. No es que no les importemos, o cuando no le ayudan a alguien no es porque no les importe, sino porque su conciencia los lleva a comprender de que lo mejor para esa persona es dejarla vivir esa experiencia. Pero nosotros nos llenamos de lástima y queremos coger el costal del otro y cargárnoslo en el hombro para que el otro no sufra, pero resulta que es que ese costal que el otro lleva tan pesado es porque necesita desarrollar voluntad, y cuando le quitamos el costal le estamos dañando el trabajo que él debería de realizar. Hemos repetido acá una historia que vi hace poco de una mariposita, que alguien vio por allá un capullo y ya estaba casi pronta a salir una mariposita, y él veía que el animalito trataba de abrir ese capullo y no lo podía abrir. Y el señor, pues conmovido de mucha simpatía, muchas ganas de ayudar al animalito, cogió con algo pequeñito y cortó un poquitico el capullo, de modo que la mariposita pudo salir. El señor se puso muy feliz porque la mariposita se libró de su capullo, pero luego se dio cuenta que la mariposita no podía volar y que no era capaz de extender las alas y abrirlas bien. Y entonces cuando él sufría porque él quería ayudarle, y luego se dio cuenta que era que él le había hecho un mal muy grande a la mariposita, porque cuando ella hacía tanta fuerza y fuerza y fuerza para abrir el capullo, realmente lo que estaba haciendo era desarrollando los músculos de las alas para poder volar, pero como él le abrió el capullo, ella no desarrolló los músculos de las alas para poder volar. Entonces la divina indiferencia tiene que ver con que nosotros podemos servir a la humanidad, podemos amar a todos los seres, pero cuando es el momento de que una persona aprenda una lección, de que cierto país, cierta comunidad tenga ciertas cosas, la divina indiferencia lleva a estos grandes seres a decir: aquí no me meto, dejemos que vivan su proceso. Porque si no, los maestros vivirían llenos de lástima, de ay, no, es que va a haber un temblor y se van a morir 200 personas, pobrecitos, y los niños y la familia, ¿qué van a hacer? No, Dios mío, no. Esa divina indiferencia los lleva a ellos a comprender de que lo mejor que le puede pasar a esas personas, así nosotros no lo entendamos, es lo que va a suceder. Y no se amargan por eso. Eso es la divina indiferencia, absolutamente diferente de la indiferencia por indolencia y por inconsciencia. Correcto. 3 regiones superiores del mundo del pensamiento, lo que tiene que ver con la vida anímica, con la luz anímica y con el poder anímico, que son unas regiones absolutamente indecibles para nuestra conciencia, donde se mueven unas vibraciones muy grandes, de luz, de color, de sonido, de amor, que se mueven dentro de la región del pensamiento abstracto. Esa región del pensamiento abstracto es una región que nosotros trabajamos muy poco y que algunos escritores la asemejan con el mundo del espíritu humano, pero el pensamiento abstracto lo analoga. Entonces, en estas regiones es donde, cuando nosotros empezamos ya a tener cierto grado de meditación, cierto grado de conciencia, empezamos a tener unos pensamientos un poquito diferentes a nivel de filosofía, a nivel del universo. Entonces a estas regiones del pensamiento abstracto es donde momentáneamente nosotros logramos elevarnos y logramos a veces traer ciertas ideas, ciertos conocimientos de esta región del pensamiento abstracto. Ya son regiones muy elevadas, donde aquí fundamentalmente se mueven, ya son discípulos de cierta categoría, iniciados, maestros y jerarquías pues muy elevadas para nosotros. El común de la humanidad, nos movemos entre la parte física, astral y la región del pensamiento concreto. El común de la humanidad en un porcentaje muy alto. Solamente unos poquitos seres empiezan a moverse en el mundo del pensamiento abstracto. Y de ahí para arriba vamos a ver que aún son menos los seres que se mueven. ¿Correcto? Bueno, vamos a mirar que el mundo del espíritu de vida
también tiene 7 grandes regiones y que cada una de esas grandes regiones está asociada, digámoslo así, una a la parte física, o sea, lo que tiene que ver con la vida, pero a nivel orgánico, a nivel físico, a nivel material. Tiene que ver con la vida que nosotros llevamos a nivel de nuestros deseos, a nivel de nuestras emociones, al nivel de nuestros instintos, porque nosotros llevamos diferentes tipos de vida. En el día y cuando estamos despiertos llevamos un tipo de vida, pero cuando dormimos y cuando estamos soñando llevamos otro tipo de vida. A veces una es continuidad de los otros, a veces son vidas absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque durante el día nosotros tenemos ciertos sueños, ciertos comportamientos, ciertas formas de pensar, pero una vez nos dormimos aparece nuestra verdadera naturaleza espiritual. ¿Me comprenden esa partecita? A veces durante el día yo, por ejemplo, puedo ser una persona muy decente, muy educada, muy culta, muy pulcra, muy, pues, como muy bondadosa, muy santa. Pero una vez me duermo y resulta que por allá en mi pensamiento y en mis deseos, ustedes no saben, pero tengo un poco de deseos morbosos, sexuales, eróticos, o de asesinato, de odio, pero ustedes como no me ven, entonces cuando me duermo realmente manifiesto quién soy espiritualmente y llevo otro tipo de vida y frecuento lugares y hago cosas muy distintas a la del plano físico. Otro ejemplo diferente puede ser la persona que lleva una vida normal, que es el obrero, el que trabaja de vigilante o que trabaja por allá en cualquier empresa, lleva una vida normal, pero es un ser espiritual, grande, sublime, y en las noches parte a unas regiones superiores del mundo del deseo o del mundo del pensamiento abstracto, porque en su mente tiene sabiduría, en su mente tiene luz, tiene ilusión, deseo de servir, de amar. Entonces nosotros generalmente llevamos una doble vida, y tiene que ver, desde el mundo del espíritu de vida, en sus diferentes regiones. En la parte astral tiene que ver con esa segunda vida que llevamos nosotros. Luego también tiene otra parte que tiene que ver con el espíritu de vida, pero con el pensamiento. ¿Qué tipos de pensamientos manejamos nosotros? Pensamientos netamente materiales, pensamientos espirituales, qué tipo de imágenes manejamos. Y luego en las regiones superiores del espíritu de vida se va a asociar también con ciertos aspectos de la conciencia que tendrían que ver con el espíritu divino, y con el de los espíritus virginales y el mundo de Dios. O sea, lo que quiero que me comprendan es, los maestros no nos han dado una información a nosotros, sino hasta el mundo del pensamiento abstracto. De ahí para allá no nos describen los mundos. No, es que este mundo, pero por ley de analogía y por ciertos indicios que dan, en cada uno de estos mundos se repiten los aspectos de los otros, se reflejan. Correcto, como si fueran especies de subrayos o subestaciones de estos mundos. Lo mismo va a suceder con el mundo del espíritu divino. Va a tener una parte asociada a la parte física, otra parte a la astral, otra parte a la mental y otra parte a la del espíritu, a la de vida. Y una parte asociada a los espíritus virginales y otra parte asociada al mundo de Dios. Pero también es septenario. También es septenario el mundo de los espíritus virginales y también es septenario el mundo de Dios. Estos días precisamente me cuestionaba mucho porque no lograba comprender cómo el mundo de los espíritus virginales era septenario. Yo, pero ¿cómo es septenario? ¿Y cómo el mundo de Dios es septenario? Resulta que el mundo de los espíritus virginales es septenario porque todos los espíritus virginales no pertenecemos a la misma oleada de vida, pertenecemos a oleadas de vidas diferentes. Y para nuestro sistema normalmente son 7 grandes oleadas de vidas y están condicionadas por los rayos
a los cuales pertenece nuestra mónada. Todas las mónadas no pertenecen al mismo rayo, entonces hay espíritus virginales en categorías diversas de acuerdo al rayo, si son del primer rayo de voluntad poder, si son de segundo de amor sabiduría, o de tercero de actividad, o cuarto armonía a través del conflicto, o si son de inteligencia y ciencia, o si son del sexto de devoción y idealismo, o el séptimo de poder y de magia ceremonial. Entonces, de acuerdo a eso, los espíritus virginales tienen 7 grandes divisiones. Y el mundo del Espíritu de Dios también tiene 7 grandes divisiones, que en alguna parte está asociada también a los rayos y por otra está asociada a los diferentes cielos de que habla la religión católica. La religión católica normalmente habla de un cielo, pero deberían de ser 7 cielos. ¿Correspondiente a qué? A los planos cósmicos. A los planos cósmicos. Entonces, en el mundo de Dios, recordemos una conferencia que dimos hace mucho tiempo, donde hablan de 7 grandes planos cósmicos. Recuerden que les decía que nosotros evolucionamos en el 7º plano cósmico y en el mundo físico cósmico. Ojo, nosotros evolucionamos en la última colita de la colita de esta galaxia. En el 7º plano cósmico, en el mundo físico. En el mundo físico de ese 7º plano cósmico. Ahí evolucionamos nosotros, ahí evolucionan nuestros logos. Entonces ese mundo de Dios también es absolutamente septenario. Miremoslo entonces cómo este 7 se va repitiendo en los diferentes, digámoslo, estados de evolución nuestra. Ahora vamos a mirarlo un poco más cósmicamente. Vamos a mirar, digamos, lo que son acerca de los rayos. Nosotros hablamos en una conferencia pasada acerca de los rayos. Y ahorita les recordaba que son 7 grandes rayos de evolución. Listo. Pero los rayos con los cuales nosotros trabajamos son filtrados a través de 7 grandes planetas y 7 grandes regentes planetarios para nuestra Tierra. Correcto. Pero resulta que esos 7 planetas que filtran esos rayos, los rayos no nacen en esos planetas, no tienen siquiera nacimiento acá en nuestro pequeño sistema solar. Y el nacimiento de esos 7 grandes rayos, para nosotros, ojo, lo aclaro, para nosotros, no cósmicamente, sino para nosotros, el nacimiento de esos rayos está en 7 grandes estrellas de la Osa Mayor. Allí tienen su nacimiento para nuestro sistema solar los 7 grandes rayos que rigen nuestra evolución. Entonces miremos que no nacen aquí en nuestro sistema solar, sino en 7 grandes estrellas de la Osa Mayor. Y le daríamos, digamos, una polaridad positiva a esos 7 grandes rayos. Pero estos 7 grandes rayos, a un nivel más macrocósmico, ¿son la fuente original para todos los universos? No, solamente para nosotros. Solamente para nosotros. Para nuestro sistema solar y otros 7 sistemas solares, otros 6, sistemas solares hermanos del nuestro, dependemos de estos 7 grandes rayos, que tienen su nacimiento allá. Como, por decir, en una familia. En una familia, el padre representa o representaba la autoridad, y de esa familia él es el padre de esa familia. Pero si él tiene papá, en la casa del papá él no es el que tiene la autoridad, la tiene el papá. Y si tiene abuelito, entonces el abuelito es el que manda dentro de toda esa familia.
Entonces, para nosotros, en la Osa Mayor tienen nacimiento los 7 grandes rayos de nuestro sistema solar. Pero si fuéramos a nivel más cósmico, estos 7 grandes rayos tampoco nacen ahí, nacerían en otras 7 grandes estrellas o otras constelaciones de una indecible evolución para nosotros. Correcto. Estas 7 estrellas de la Osa Mayor, que les dan una polaridad positiva, tienen una contraparte espiritual, un poco más densa, más material. Lo que pasa es que para nosotros son altamente espirituales y se reflejan y se apoyan en 7 grandes estrellas de las Pléyades. La Osa Mayor, con sus 7 estrellas principales, las 7 Pléyades, con su polaridad negativa o femenina o materna o material, que espiritualmente son la contraparte y el complemento de la Osa Mayor, son el origen y la fuente de la vida en nuestro sistema solar y en los 6 sistemas solares hermanos del nuestro. Y vamos a ver que uno es de polaridad positiva, la Osa Mayor, el otro es de polaridad femenina o negativa, las Pléyades, y que ellos tienen un punto de equilibrio y armonía en un sol, en una estrella, que es la fuente de toda sabiduría y de todo amor para nuestro planeta, que es el señor Sirio. El sol Sirio, una estrella absolutamente fundamental e indispensable en nuestra vida. Tiene que ver con el aspecto amor, sabiduría o hijo de la Osa Mayor y de las Pléyades. Él es quien canaliza, quien filtra y quien armoniza esas 2 grandes fuerzas. Por eso se ha dicho a nivel de la filosofía oculta que el señor Sirio es el padre de nuestro sol y es el padre de nuestro sistema solar y de otros 6 sistemas solares, porque él es quien equilibra las fuerzas de las Pléyades y las fuerzas de la Osa Mayor. Entonces tenemos aquí otros 2 sistemas septenarios. Vemos entonces cómo el 7, tanto a nivel macrocósmico como a nivel microcósmico, se repite constantemente. En nuestro cuerpo, nosotros tenemos 4 principios materiales, que es la cruz. Correcto, entonces compuesto por lo que es el carbógeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Son 4 fuentes principales de donde proviene toda vida, o los 4 grandes elementos de la materia: fuego, tierra, aire, agua. 4 reinos principales de la naturaleza: los sólidos, los líquidos, los gaseosos, los radiantes. O 4 estados de la materia, que son los reinos: el reino mineral, el reino vegetal, el animal y el humano. Ellos hacen referencia a esos 4 elementos siempre a lo que es la cruz o el cuadrado, y son los elementos, digamos, los más materiales nuestros, pero tenemos una esencia espiritual también que es triuna, que son el espíritu humano, el espíritu divino y el espíritu de vida, representados también en nosotros, donde formamos nosotros también un septenario. Entonces nosotros actualmente el 7 es el número que rige absolutamente la evolución, tanto a nivel físico, orgánico, como a nivel de nuestro sistema solar y como a nivel cósmico para nosotros. Les decía en un principio que pueden haber, y seguramente lo hay, otras evoluciones donde es el número 8 el que rige, y el número 9 aún más elevado, y a nivel de dioses y otros planos cósmicos donde sea el 10 el número que rija. Pero por ahora, para nosotros es el 7. Nosotros tenemos 5 grandes sentidos, no muy desarrollados, y nos falta desarrollar 2 sentidos.
Esos dos sentidos que nos faltan por desarrollar son la intuición y la imaginación. Intuición e imaginación, correcto. Los otros 5 no lo sabemos. Tiene que ver con los órganos, pues con la vista, el olfato, el gusto, el tacto, y que se me escapa, el oído. 5, pero nos falta desarrollar intuición e imaginación, que las desarrollaremos en los periodos siguientes. Desarrollaremos esos dos grandes sentidos. ¿Qué es un sentido? Es aquello que nosotros hemos logrado desarrollar, aquello que nosotros hemos logrado actualizar a través de millones de años, pero que depende de nuestro propio trabajo interno, del espíritu sobre la materia. Hemos desarrollado la vista. ¿Para qué? Para percibir el mundo externo y para percibir la luz y para poder ser conscientes de esa luz. Lo mismo sucede con el oído. Hemos desarrollado el oído para percibir el sonido y para ponernos en armonía con la naturaleza y el universo a través del sonido. Lo mismo sucede con el gusto, el olfato, el tacto. Pero son cosas que nosotros desarrollamos por una necesidad. Correcto, esos son los sentidos. Desarrollaremos intuición e imaginación. Por allí hace días escuché en una conferencia que hablaban de otros sentidos que nosotros desarrollaremos hacia el futuro. Entre esos sentidos me sorprendí mucho porque mencionaban que el sentido del sonido, el sentido del movimiento, el sentido del ritmo. Pero por Dios, ¿quién dijo que el movimiento era un sentido? Nosotros no desarrollamos el sentimiento, el sonido, el movimiento. ¿Quién de nosotros desarrolló el movimiento? El movimiento es anterior a toda evolución humana. El movimiento continuo, perpetuo, de todos los mundos. Nosotros no desarrollamos ese movimiento, ni mucho menos el ritmo, ni mucho menos el verbo o la palabra. Esos no son sentidos, son leyes universales. La ley del movimiento, la ley del ritmo, son principios sine qua non. No habría ninguna evolución en el universo, porque movimiento es vida. Donde hay movimiento hay vida, donde hay vida hay movimiento, pero no es un sentido. Ninguno de nosotros ha desarrollado el sentido del movimiento. Yo no me imagino cómo será uno desarrollar el sentido del movimiento. ¿Será que uno percibe los movimientos de los mundos o de las galaxias? No sé, no me lo logro imaginar. Pero lo percibe, no lo ha generado. Entonces, ¿lo percibimos cómo? Lo podríamos percibir de pronto a través del sentimiento o a través, quién sabe qué facultad desarrollaríamos nosotros para ser conscientes de ese movimiento. Pero no el movimiento en sí. Correcto. Entonces desarrollaremos otros dos sentidos, el sexto, el séptimo, para completar el número 7 en cuanto a esa parte septenaria de que hemos estado hablando en el día de hoy. Nosotros podríamos profundizar un poco más acerca del 7, pero mi intención, como siempre, es motivarnos a que estudiemos, a que analicemos y a que nos esforcemos un poquito en comprender estas enseñanzas. No sé si tienen algún aporte o alguna inquietud con respecto al tema del día de hoy. Gabriel, cuando hablas de diferencia divina y el ejemplo que nos colocaste pues con la mariposa, ahí lo que hemos de aprender es cuándo debemos actuar y cuándo no. Creo que los seres humanos generalmente cometemos muchos errores, como el señor de la mariposa, sobre todo con los hijos. Sí, movidos por la conciencia y movidos por la inteligencia, porque normalmente nosotros actuamos en una forma emocional. Ay, qué pesado, pobrecito, y qué pecado, no, y entonces, no, y este muchacho o esta muchacha o mi hija o el vecino, y no, ¿yo qué hago? Entonces muchas veces nos echamos la carga del otro encima y no le permitimos a esa persona que se vuelva responsable de su vida, que se vuelva un padre ejemplar o una madre ejemplar, pero en el momento que nosotros debemos ayudar, podemos ayudarla,
o ayudar a alguien, pues debemos de hacerlo con mucho cariño, con mucho amor, pero con mucha inteligencia, movido siempre por ese deseo de servir y no por lástima, o porque qué pecado, porque es que no, pobrecito, porque muchas veces hacemos daño a las personas con eso. Y se lo digo pues porque en algunos momentos he tenido experiencias donde he quedado muy triste, porque uno dice, pero es que esta persona, y a lo último lo ven a usted como el que le va a solucionar los problemas. Y el día que usted no lo hace, ya usted es lo peor del mundo. Ya usted no sirve porque usted se volvió muy alineado, muy creído, porque es que no, ya no colabora. ¿Por qué? Porque uno se enseña a hacer ciertas cosas y ya se le vuelve una obligación. Lo mismo que le pasa a uno con estas personas habitantes de calle o viciosos. Pase la monedita y usted saca 200 pesitos. 200 pesitos. Y enseguida muchas veces ya empiezan a ir a tocarle a la casa para que le dé la liguita. Entonces mire que uno se va creando un poco de cosas a veces sin necesidad. Entonces la divina indiferencia nos lleva a nosotros a aprender a servir cuando es el momento de servir y cómo lo estamos haciendo y por qué estamos sirviendo. Y cuando no, estamos dejando que ciertas leyes universales y que el karma se cumpla en determinadas personas o en determinados lugares, porque eso es lo mejor que puede suceder, pero sin sufrimiento, sin angustia, sin ese sentido de culpa, no, es que no ayudé o no hice esto, no. Su conciencia lo va a llevar a saber que es lo mejor que usted está haciendo en ese momento. Eso es la divina indiferencia. La otra es la que les decía que no me importa. Se cayó la señora, se apuró, a mí no me importa, yo voy de afán, no me importa. O de pronto hasta les da risa. Entonces, esa indiferencia sí no la debemos cultivar nosotros. Es la divina indiferencia, que es la que nos hace conscientes de por qué actuamos o por qué no estamos actuando, o qué fuerzas son las que están interviniendo y nosotros debemos de permanecer en ese momento pasivos ante esa circunstancia. ¿Correcto? Y cuando hablamos de la doble vida, una despierto y la otra durmiendo, es lo que soñamos, lo que decimos vulgarmente, lo que ves, soñé tal cosa, soñé tal otra. Sí, lo que pasa es que nosotros confundimos ciertas experiencias que tenemos en las regiones del plano astral, porque a las mentales ascendemos muy poco. Confundimos ciertas experiencias con pensamientos y vivencias que hemos tenido durante el día o durante la semana. Entonces, cuando nosotros no estamos muy entrenados, digámoslo así, en la parte del pensamiento, entonces confundimos todas esas imágenes y ahí es donde nos salen a veces unos sueños muy absurdos. Pero en la medida que el discípulo o el aspirante, a través de una vida recta, a través de unos pensamientos rectos y unos deseos rectos, va enderezando su vida y va teniendo pensamientos más puros, pensamientos más bonitos, imágenes más bonitas, no da tanta rienda suelta, digamos, a pensamientos lujuriosos o a comportamientos morbosos o eróticos o pensamientos violentos u odios. Entonces va enderezando su vida y va haciendo que sus sueños y sus vivencias sean cada vez más espirituales y sus sueños más nítidos, y recuerde las cosas con más facilidad y sueñe menos tonterías, porque ya no son sueños, sino cosas que nosotros que tenemos internamente, que las estamos grabando en nuestro endoconsciente, en nuestra conciencia. Eso es lo más importante, pero lógicamente es un proceso de años e inclusive vidas de ir enderezando nuestra vida. Porque le decía ahorita, nosotros muchas veces llevamos vidas duales o triples o más. Pensamos de una forma, hablamos de otra y actuamos de otra forma. En el día somos unas personas, cuando dormimos vamos a otras regiones, porque nuestros sueños más íntimos, nuestros deseos más íntimos, nuestros pensamientos más íntimos, solo los conocemos nosotros y sabemos qué es lo que nos mueve. Muchas veces, y sucede por allá que en los Estados Unidos, que a veces enloquece la gente y salen por ahí y matan 20 a 30 personas, y la persona que sale y mata a esa gente no es el que usted ve por ahí todo alborotado, todo problemático, no, es el que usted ve más calladito allá en el salón y en la casa,
ese es el que sale mata 20 o 30. ¿Por qué? Porque usted ve a esa persona muy tímida, pero internamente hay otras cosas que se están moviendo muy pesadas. Entonces nosotros, a nivel de aspirantes al discipulado, tenemos que empezar por ahí, por limpiar nuestra casa, limpiar nuestra mente, limpiar nuestros pensamientos y ennobleciendo y purificando nuestros deseos. Por eso, si esta escuela muchas veces no da muchas prácticas espirituales para desarrollar la clarividencia o trabajar es que en el plano astral o desarrollar poderes para curar. No, primero purifiquémonos, limpiemos la casa, organicemos la casa, nuestra mente, nuestra forma de vivir, que es muy importante, nuestra forma de vivir. Entonces todas esas cositas van sumando para que a la larga nuestro mundo físico, digámoslo, diurno, se asemeje a nuestra vida espiritual en las otras regiones cuando nosotros dormimos. ¿Correcto? Bueno, ¿qué otra inquietud tenemos, señor? Gabriel, estos nuevos dos sentidos también van a generar nuevos órganos, porque yo creo que la vista, el ojo... Excelente, Norma, los tenemos. Ya están ahí. La intuición absolutamente asociada al corazón. Y el corazón obviamente tiene sus reflejos en el cerebro. La intuición asociada al corazón. El corazón y el cerebro son complementarios. Existen 5 regiones principales del corazón, que tenemos 2 aurículas, 2 ventrículas y el foramen de Botá. Esos 5 centros del corazón nos vamos a dar cuenta que se corresponden con 5 centros que tenemos en el cerebro, con la glándula pineal, la pituitaria, el hipotálamo, el tálamo óptico y la comisura gris. Tenemos 5 centros del corazón que se reflejan en 5 centros del cerebro. Entonces, el instrumento para la intuición está dado. Es el corazón, pero no el corazón físico como órgano, sino el corazón etérico. Correcto. Entonces, ahí a través de ese corazón, reflejado más bien en la sensibilidad o en todo lo que es el sistema simpático, allí está para nosotros ese instrumento de la intuición. Mire que la intuición está un poco asociada a lo que es la sabiduría, pero usted no necesita un proceso largo de análisis para intuir algo. Usted va por la calle, a las 11:30 de la noche, pronto usted ve una persona y usted dice, me van a atracar. ¿Quién le dijo? Usted miró qué tenis tenía la persona, miró cómo venía caminando. No, puede ser que una persona aparezca normalmente, pero internamente usted, me van a atracar. Entonces el primer carro que subió, o bus o colectivo, se subió en él, o pasó la acera, o se habrá a correr antes de que lo alcancen, pero uno sabe, me va a pasar esto. Eso es la intuición. Y lo que es la imaginación, tenemos nuestro cerebro, donde a través del órgano de la creación fundamental nuestra, que es el tálamo óptico y la comisura gris, nosotros a través de esos 2 centros un día seremos capaces de imaginar y crear vida cuando nosotros llegamos al periodo de Vulcano, a través de imaginar seres, que esos seres llegarán un día a tener conciencia. De hecho, nosotros ahora ya somos creadores. Lo que no tenemos el poder es de que esas imágenes realmente tengan una vida consciente, una vida larga, pero nosotros creamos imágenes que viven 2, 3, 8 días. Las creamos ya. Es que yo quiero tal cosa, imagino esto, y creamos esas imágenes y esos seres, pero rápidamente mueren de hambre porque no los seguimos alimentando y no tenemos el poder para alimentarlos. Entonces nosotros desarrollaremos, ya tenemos los instrumentos, lo que tenemos es que actualizar esos instrumentos porque no los hemos sintonizado a la frecuencia que deben de trabajar. Pero ya esos instrumentos, esos mecanismos, ya estamos empezando a trabajar con ellos. Por eso les decía, sentir es aquello que nosotros desarrollamos y que logramos sentir, es que la palabra lo dice, aquello que nosotros logramos sentir, hemos desarrollado cómo sentirlo. Eso es lo que es un sentido, con lo que nosotros podemos percibir algo. ¿Correcto? Todos lo relacionamos con el cerebro, intuición e imaginación.
Con el corazón, básicamente la intuición. Corazón Y el otro fundamentalmente asociado al cerebro en la parte física, porque en la parte más elevada es la mente. El cerebro, recordemos que es un instrumento del pensamiento. El cerebro es un instrumento del pensamiento, la mente es una fuerza cósmica y el pensador es el ego. Forman una trinidad. Cerebro, mente, ego. Cerebro es el instrumento, el computador, el aparato físico. La mente es, digamos, esa fuerza o esa corriente eléctrica que alimenta ese computador. Y el pensador, el ego, es el que digita y el que mueve todas las funciones como él quiere moverlo. Ese pensador es el que nosotros debemos de empezar a educar bien para que ese pensador maneje bien ese computador y maneje bien los instrumentos con que él puede trabajar, que son el pensamiento, que son el deseo, que son las diferentes regiones del espíritu. Ese es el que hay que educar a ese pensador, ese es el que hay que elevar. Ese es el hijo, ese pródigo de que hablan en la Biblia, que un día dice, bueno, estoy aquí durmiendo con los marranos, aguantando hambre, me voy para la casa de mi padre. Ese es el ego. Cuando ya termina ese ciclo involutivo e inicia una evolución consciente que alcanza el sumo de la materia, le dice, no, yo voy para de mi padre otra vez, que está en los cielos, y ya arranca ese camino ascendente, pero en una forma consciente. Bueno, hermanitos. Sí, ese mundo de los espíritus virginales tiene que ver con las monadas que parten de diferentes rayos. El mundo de Dios puede tener relación con los 7 seres celestiales que digamos son los regentes de cada rayo, lo que se denomina la verdad de los 7 espíritus ante el trono de Dios, o los 7 riches. Sí, los 7 espíritus ante el trono es aquí, en nuestro sistema solar, que son los 7 regentes de los 7 grandes planetas que distribuyen los rayos. Pero cuando hablan de los rishis, ya ese es otro paseo, que son los rishis de las Pléyades, los rishis de la Osa Mayor. Son unas jerarquías que no sabría decirle esos dioses en qué plano cósmico evolucionan, porque recordemos que en el primer plano cósmico evolucionan 7 grandes logos, correcto, que cada uno de esos grandes logos para el segundo plano cósmico tiene 7 logos a su disposición, o sea que en el segundo plano cósmico ya son 49 grandes logos y se va multiplicando por 7 en cada plano cósmico. Entonces no sabría decirle esos 7 rishis de la Osa Mayor en qué plano cósmico evolucionan, porque lo que sí sé es que nuestro Dios evoluciona en el 7º plano cósmico y es uno de los 3000 o yo no sé cuántos logos que evolucionan en ese 7º plano cósmico. Es que nosotros evolucionamos en la última colita. Bueno, entonces dejémoslo por aquí, hermanitos. Muchísimas gracias. ¿Cómo llama el tema de